Bueno, ya ustedes saben, está con nosotros Antonio Ledesma, junto a Darwin Chávez de Verdades y Rumores, que ya usted sabe que hay muchas verdades y también muchos rumores que terminan convirtiéndose en verdad. Y Damaso Jiménez, que tiene Venezuela USA ORG, y Francisco Rojas, que está por acá también tratando de entender qué pasa en Venezuela. Y como Antonio Ledesma está bien informado de lo que pasa en Venezuela, vamos a conversar hoy contigo sobre esos temas que tú conoces y que nosotros también seguramente conocemos, pero de oídas, y no tenemos un protagonismo tan importante como lo eres tú, que has estado en la política casi toda tu vida. Me cuentan que ya en el Guárico, cuando tenías como 14 años, ya eras dirigente estudiantil. Y después 13 años. Y después te fuiste a Caracas y eras casi un hombre de lo que caminaba. Que por cierto, Pérez se quedó sin amigos, ¿no? Un tiempo. Tú seguiste siendo amigo de Pérez siempre, ¿no? En las buenas y en las malas. Tengo la anécdota que cuando estaba el presidente preso en el Junquito, me recibo una llamada que el presidente quería que fuera a hablar con él. Fui a la cárcel del Junquito y me dice, mire, Ledesma, me lo he llamado para pedirle un favor, porque el presidente era así, muy formal y muy respetuoso. No, presidente, lo que usted diga. A usted es una de las personas que más vinculan conmigo en Acción Democrática. Yo quiero pedirle el favor que sea usted el que presente esta carta en el CDN. Se iba a hacer el famoso CDN en Caraballeda, en el que se iba a tomar la decisión de excluir del partido del presidente Pérez. Y allí leí su carta y lo hice con mucho orgullo. Esa carta me dijo, bueno, analícela. Yo le hice algunas observaciones. Hubo una que ni siquiera me permitió que terminara de hacer las observaciones, pero en definitiva cumplí el papel que él me pidió. Y luego en la campaña mía para alcalde del municipio de Libertador en el año 95, diciembre de 1995, tengo el recuerdo de una nube de periodistas que me esperó a eso de las 6 de la mañana a las puertas del cuerpo de bomberos en San Agustín, donde yo estuve inscrito y voto, y un periodista insistía, en Freddy Humbers, algo así de Radio Caracas Televisión, Freddy Hundenberg, que si mi triunfo significaba el triunfo de Carlos Andrés Pérez, la reivindicación de Carlos Andrés Pérez. Y recuerdo que le respondí, mire, si usted me está preguntando esto para que yo me reniegue de mi amistad con Carlos Andrés Pérez, bueno, no lo va a lograr, porque yo prefiero perder votos que perder mi tranquilidad de conciencia, pues yo soy amigo de los amigos en las buenas y en las malas. Hoy no es día de hablar mal de nadie, pero Pérez se refirió a los amigos de Closet con respecto a un personaje de Maravino, que me imagino sigue siendo amigo tuyo, pero yo no lo voy a nombrar hoy porque no estamos para esas cosas. Porque a él le preguntaron también y evadió la respuesta. Y entonces Pérez, alguien le comentó y él dijo, bueno, es que esos son amigos de Closet. Y ahí quedó la cosa. Pero todos sabemos a quién se estaba refiriendo. Sí, pero no vale la pena mencionarlo. No, no vale la pena porque estamos hablando con Antonio Ledesma que... ¿Le puedo hacer una pregunta, Antonio? Sí, sí, ¿Cómo no, Darwin? Antonio, yo de verdad estoy muy preocupado por la situación venezolana. No solamente por el deterioro del país, la situación económica, social, el ocultamiento de las cifras del coronavirus, sino que de verdad creo que la lucha de la oposición, y no lo hago como una crítica destructiva, de verdad lo hago con preocupación como venezolano. La lucha de la oposición se estancó. Yo creo que la siento un poco estancada. Personas, amigos que converso en Venezuela sienten lo mismo. ¿Qué está ocurriendo con la lucha opositora? Yo entiendo que Guaidó tiene las mejores intenciones, pero ¿por qué no están funcionando las cosas? Darwin, acabo de escribir mi artículo de mañana, que envío a los portales en Venezuela y algunos portales aquí en Europa, y el título es Todos contra Todos. Y digo que una oposición que desconcertada es la que mantiene a Maduro en el poder. Algunos de buena fe, estoy seguro que tú a veces de buena fe pudieras decir, tenía tiempos que no hablaba contigo, no sé si sigues en el tecnológico allá donde trabajabas en el Zulia. En la universidad, ¿no? Yo estoy viviendo en Santiago, Antonio. Exactamente. Bueno, dice que es que falta unidad. Si algo ha sobrado en Venezuela es unidad. Nosotros hemos dictado cátedras de unidad. Por ejemplo, hubo unidad para presentar candidatos unitarios al Parlamento en el año 2010. Ganamos en votos al chavismo, sacamos más votos que el chavismo, pero por esa operación de ingeniería electoral que hizo el chavismo, ellos terminaron sacando más diputados
la única parte donde las matemáticas no son exactas. Luego hicimos unas primarias para escoger al candidato presidencial. El mundo entero se quedó boquiabierto por la manera ejemplar como se desempeñaron millones de venezolanos que acudieron a esas primarias. Luego, ese candidato presidencial fue ratificado por unanimidad para que enfrentara a Maduro en las elecciones sobrevenidas de abril del año 2013. Posteriormente, superamos algunos desencuentros, pues, como el tema de la salida, y presentamos, sorteando todo tipo de obstáculos, candidatos presidenciales en unas listas unitarias en diciembre del 2015. La gente que fue a votar muchas veces en el Zulia, o en Nueva Esparta, o en Monaga, no sabía por quién estaba votando. Yo escucho a unos diputados que dicen, yo fui el más votado. No, la gente no votó por nombre y apellido, esa es la verdad. La gente votó a ciegas en unas listas que presentó la unidad, la MUD, con la idea de salir de Maduro. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha habido una unidad de propósito. Porque la unidad no es simplemente una fotografía, donde un grupo se reúnen, pelan el diente y dicen que estamos unidos. No, la unidad tiene que ser de convicciones. Y desde el punto de vista político, además de la fuerza moral que debe tener una unidad para sobreponerse a las ambiciones personales, a las facturas por cobrar, a posponer diatribas individualistas, además de la fuerza moral, es la operación pragmática de una política, y está en la estrategia. El problema nuestro es que hemos venido cambiando la estrategia, porque la unidad está supeditada a una conducción que ha secuestrado las tomas de decisiones. Por ejemplo, nosotros ganamos, y veo a Rojas como escrutándome con la mirada de lo que voy a decir. Nosotros ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Fue una victoria rutilante, pero lo insólito es que esa conducción estratégica o esa conducción de la oposición no tenía una agenda para aplicarla a partir del mes de enero del 2016, cuando lo que correspondía era dar el golpe donde teníamos que dar el palo, que era reestructurar el CNE, reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces saltamos de un fallido revocatorio a un diálogo con el Vaticano, del diálogo con el Vaticano a otro diálogo en Dominicana, a un plebiscito, de un plebiscito a tolerar una Asamblea Nacional Constituyente írrita y a meternos luego en elecciones regionales fraudulentas. El problema es que cambiamos la estrategia, y más recientemente hubo unidad. Todos los venezolanos, todos, absolutamente todos, respaldamos a Juan Guaidó como presidente interino a partir del 23 de enero del año pasado. Y todo el mundo, hasta los muchachitos en nuestras casas, tarareaban el 1, 2, 3, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Y qué ocurrió? Que se han venido cometiendo una serie de equivocaciones, de errores, algunos errores para mí muy sospechosos, porque parecieran errores calculados. Lo que pasó en Cúcuta el 23 de febrero, lo que pasó en abril en Caracas con la fallida negociación con Michael Moreno, con Padrino, con Hernández Dala, etcétera. Luego nos metimos en ese insólito diálogo de Barbados, que fue un anestesiante para adormecer la protesta del de calle. Maduro logró otra vez bajar la Santa María de las luchas cívicas en las calles, como lo hizo con el diálogo de abril del 2014, para neutralizar las movilizaciones provocadas por la salida. Ha habido cambios en la ruta estratégica, y como ha habido cambios en la ruta estratégica, estas equivocaciones han sido como una respiración boca a boca que le hemos dado a un régimen moribundo al que le ofrecemos muletas para que se vuelva a poner de pie. Ahí está la equivocación, y eso es lo que ha ocurrido. Y mientras se sigan cometiendo esas equivocaciones, y mientras siga el secuestro del gobierno interino por un grupo que no permite que algunos colaboremos, porque nosotros le estamos diciendo a Guaidó que queremos es ayudar. Nosotros no le estamos pidiendo ni cargos, ni embajadores, ni cargos en directivas de empresas a Guaidó. No lo ha pedido María Corina, no lo ha pedido el doctor Arias, no lo he pedido yo. Simplemente hemos dicho, déjese ayudar, permita que lo ayudemos, que colaboremos. ¿Tú crees que si Juan Guaidó hubiese tenido una asesoría a nivel internacional de un hombre que es un gallo peleado en cualquier terreno como Diego Arias, no nos hubiésemos ahorrado algunas equivocaciones? Si hubiese tenido la colaboración dentro de Venezuela de María Corina Machado,
o de algunos de los que todavía están dispuestos a colaborar a reanimar la lucha cívica de calle, no estuviéramos en mejores condiciones, pero ha privado el sectarismo, y ese sectarismo nos ha traído estas consecuencias, y yo tengo también esta misma pena, esta misma angustia con los venezolanos, porque si algún pueblo ha sido noble, heroico, valiente, es el pueblo de Venezuela. Ese pueblo lo llamamos a marchar en el año 2000 contra los despropósitos de Chávez, contra la educación de Venezuela, coreando la consigna con mis hijos no te metas, y la gente luchó. A ese pueblo lo llamamos a marchar el 23 de enero del año 2001, en abril del año 2001. Ese pueblo sacó a Chávez del poder, y el pueblo que protagonizó esas multitudinarias marchas para sacar a Chávez del poder vio cómo entre gallos y medianoche un grupito desbarataba con los pies lo que maravillosamente hizo el pueblo de Venezuela con las manos. Ese pueblo lo llamamos a participar en un paro petrolero, a ese pueblo lo llamamos a firmar en un revocatorio, firmó con la derecha, firmó con la izquierda. Ese pueblo ha ido a marchas, ese pueblo ha regado con su sangre, ha dibujado con su sangre el mapa sentimental del martirologio venezolano. ¿Cuántos muertos, cuántos presos, cuántos exiliados? ¿Qué más le vamos a pedir al pueblo de Venezuela? Lo que tenemos es que hacerle un desagravio al pueblo de Venezuela, que ve cómo algunos factores políticos no dan pie con bola y que malbaratan estas inmensas posibilidades que hemos tenido en distintas coyunturas de liberarnos de esta narcotiranía. Antonio, disculpa que te interrumpa. Un inciso solamente, y disculpen, y no, para que todos podamos conversar con Antonio. Antonio, yo siento en este momento que la única oportunidad que tenemos de liberar a Venezuela es que Estados Unidos tome una decisión, y no la está tomando. ¿Por qué razón no la está tomando? Porque no se le ha pedido, porque cuando a Estados Unidos se le dijo en febrero del año pasado que todo estaba arreglado, que iban a ingresar las toneladas de alimentos, que iba a haber una rebelión, y no hubo nada. Hubo fue una operación fallida. A Estados Unidos se le dice que quédese tranquilo, que le dijo a Colombia que quédese tranquilo, que tenemos ya una negociación con Michael Moreno y con Padrino López el 30 de abril. Y bien saben que aquello fue una chambonada. Y después nos metimos otra vez en un diálogo. Y resulta que nuestros principales aliados no sabían de ese diálogo. No lo reconoce Estados Unidos, lo ha dicho públicamente el presidente Duque y quien era su canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que ellos se enteraron por las redes del diálogo de Barbados y de Oslo. Por eso, en este momento lo que le corresponde a Guaidó es, uno, promover en Venezuela el debate sobre el artículo 187. Algunos dicen, no, es que ya están descartadas todas las operaciones de fuerza por la supuesta incursión de Macuto, que eso no fue ninguna incursión. Eso fue un montaje del propio régimen que se aprovechó de algunas equivocaciones de la misma corrupción opositora. Eso no fue ninguna incursión, eso estaba infiltrado, esa operación estaba a piche desde el año pasado. El propio Diosdado Cabello develó en su programa de televisión el 28 de marzo que ellos estaban al tanto de esa operación, hicieron sus contactos y sembraron allí sus espías y los sapos que convirtieron en mártires, en víctimas a algunos ciudadanos que de buena fe se metieron en ese proceso. Pero aquí lo que le corresponde a Guaidó es activar ese debate sobre el artículo 187, que lo habiliten para que de manera oportuna él esté en capacidad de diligenciar el respaldo de una fuerza global internacional. Él ha dicho, y todos estamos coincidentes, en que allá en Venezuela lo que caracteriza al régimen vigente es su condición de corporación criminal. Hay procesos en Estados Unidos por narcotráfico, por terrorismo, por lavado de capitales. Hay incidencias activadas en la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces, ¿tú crees que nosotros vamos a liberarnos con un pueblo que ha hecho de todo, pero que no ha logrado el objetivo porque tenemos allí fuerzas irregulares que respaldan al régimen? ¿Contra quién estamos luchando? Contra Hezbollah, contra Hamas, contra los garimpeiros, contra los planes, contra la FARC, contra el ELN, contra los grupos parapoliciales de una cúpula militar podrida que se ha enriquecido con contrabando de gasolina, con dólares preferenciales, con el tráfico de cocaína. Esa es la gran verdad. Por lo tanto, aquí no hay que seguir tirándole besitos a la luna, ni mucho menos dejarnos encandilar por los que ahorita están otra vez volviendo a plantear, porque hay factores de la llamada unidad que están planteando hoy las elecciones parlamentarias. El argumento que nos dan es que no importa, si Maduro nos hace fraude, le demostraremos a la comunidad internacional que ese es un régimen que hace trampa. ¿Cuántas veces nos vamos a dejar violar? O sea, tú vas a decirle a alguien, bueno, para demostrar que este es un sádico, que este es un pederasta, hay que dejarse volver a violar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos hagan fraude?
si nosotros hemos dado demostraciones fehacientes, contundentes de que somos cívicos, de que somos pacifistas, ¿cuántos diálogos, cuántas negociaciones, en cuántas elecciones no hemos participado? Y bien sabemos que con estos bandidos, con estas bandas delincuenciales, ni hay diálogo, ni hay negociación que valga. Antonio, quisiera hacer una pregunta, que se me permitiera hacer una pregunta a Antonio, que bueno, nos encanta que esté compartiendo con nosotros aquí justamente de norte a sur con el equipo la parte del Colibrí. Le quisiéramos preguntarte, tú sabes, ante los lamentables hechos ocurridos, como tú bien lo has definido, ¿no? Esta chamborada, ¿no? Llamada Operación Gedeón. Bueno, se siente, como ha planteado Darwin, que la oposición venezolana está perdiendo la fe en el presidente interino Juan Guaidó. A todas estas, no solamente es un problema de fe, es un problema de acción, porque para nadie es un secreto que hay sectores, incluso de la misma oposición, que ya han empezado a conversar, ya han tratado de pedir audiencia para tratar de minar ese liderazgo y negociar posiblemente pues otro nombre, malponiendo por supuesto la figura de Juan Guaidó. Acción que no ha dado resultados porque Estados Unidos se mantiene incólume con respecto al hecho de que no va a haber, por lo menos, destitución de ese liderazgo que ellos están apoyando junto a 50 países. Pero leyendo últimamente los análisis, todo parece indicar, Antonio, que esa situación que tenemos en este momento de incertidumbre eterna es lo que le conviene a los factores de mayor poder. Por ejemplo, a Maduro le conviene, y lo ha dicho, se lo deja al fiscal, pero no piensa tocar a Guaidó porque sabe que se mete en un grave problema. Le da pie pues, a los Estados Unidos a accionar, a tomar acciones más contundentes, a acelerar un poco quizás lo que podría ser su salida. Entonces a Cuba también le conviene justamente que con un Guaidó sin mayor poder, sin mayor posibilidad, con una oposición que pueda incidir en el problema que tenemos en este momento grave, le conviene que le sigan enviando su cuota de petróleo. Es decir, aquí Rusia, China, Irán, a todos les conviene este mosquero de incertidumbre que nos está matando como venezolanos, mientras, como bien también señalaba en la discusión, se sigue manteniendo pues, una especie de estado de muerte en la que ya se ha decretado Venezuela. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la gente pueda entender? Mira, vamos a seguir con este liderazgo y qué le podría decir pues, a todos estos sectores de la oposición que tú dices que hay unidad, pero tal parece que no existe en el hecho, en los factos, esas acciones. Primero que el pueblo necesita respuestas y aclaratorias que despejen dudas e incertidumbres. Este pueblo al que ya me referí que ha sido muy constante, muy consecuente. Por ejemplo, Guaidó tiene que hacer una reconducción y retomar la estrategia original. Esa estrategia original tiene que estar conforme al propio estatuto de la transición que aprobó la Asamblea Nacional en el transcurso de los primeros meses del año pasado y que tienen una expresión medular en los 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo que ha ocurrido, ya lo dije, nos metimos, por ejemplo, en ese diálogo de Barbados, que fue un recurso al que apeló Maduro para desmovilizar a la calle. Y para lidiar con una narcotiranía es indispensable el factor de las movilizaciones. Esas movilizaciones que volvieron a deslumbrar al mundo cuando desde el 23 de enero del año pasado la gente se volcó a las calles no solamente de Caracas, sino de todos los estados del país. Maduro busca debilitar a Guaidó, en eso viene, porque lo ha hecho con todos los factores que han emergido. Saquen ustedes la cuenta de cuántos factores no hemos tenido al frente de distintas coyunturas. En el 2001, 2002 tuvimos a los gerentes de petróleos de Venezuela, porque los partidos estaban muy debilitados, junto con los medios de comunicación eran prácticamente los que encabezaban las luchas de calle y el papel que jugó Carlos Ortega como presidente de la CTV y los directivos de FB Cámara. Luego, en el 2006,
En el 2004 estuvo al frente de la Coordinadora Democrática Enrique Mendoza y se hablaba de su candidatura presidencial en el caso de que se revocara Chávez. Luego, en el 2006, hubo un cambio de estrategia, porque en diciembre del 2005 todos los factores políticos dijeron no vamos a ir a procesos electorales mientras no se corrijan los brotes fraudulentos del Consejo Nacional Electoral. Eso fue en diciembre del 2005 y 4 semanas después se cambió de caballo en mitad del río, porque en enero del 2006 comenzaron a competir por la candidatura presidencial Julio Borges, Teodoro Pekov y Manuel Rosales. Al final, quien coronó esa encomienda fue Manuel Rosales y se fue un proceso electoral en diciembre del año 2006. Después, en el 2007, se inauguraron las banderas de defensa de la libertad de expresión para luchar contra la medida de Chávez de arrebatarle la licencia, los equipos y señales a Radio Caracas Televisión. Después enfrentamos la pretensión de Chávez el 2 de diciembre de ese año contra la nueva constitución, que fue derrotada el 2 de diciembre por una victoria pírrica, como dijo el propio Chávez en aquella ocasión. O sea, se ha venido cambiando de línea estratégica y eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Y tanto Chávez como Maduro fueron estigmatizando a aquellos líderes. Hay que ver cómo se refería Chávez, por ejemplo, a Salas Romer, lo llamaba frijolito, y a Rosales terminó llamándolo el filósofo, y cómo después van debilitando a las distintas figuras que van surgiendo. Ahorita ellos están sazonando a Guaidó, y en la medida en que se cometan errores, por supuesto, se le dan insumos y se le dan ingredientes a Maduro para que avance con la idea de debilitar quien es un referente de la lucha de la resistencia. Yo no lo llamo oposición, sino de la lucha de la resistencia en el país. Es que, fíjate tú, Antonio, tú hablabas al inicio de tu intervención de algo que me llamó mucho la atención, que hablaste de errores sospechosos. Y ahora terminas hablando de que da la impresión que no ha habido estrategia. Y yo creo que sí, pero pues, las estrategias a veces también hay que irlas cambiando. Fíjate, te lo voy a poner de esta manera. Cuando Guaidó llega a la presidencia de la República, perdón, al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y luego asume la presidencia, habla de lo siguiente: cesa la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, justas. Pero ¿qué ocurre? Daba la impresión que esa era una consigna, que solo era posible dar la viabilidad en la medida que el gobierno lo aceptara, porque el gobierno tiene razones suficientes como para quedarse allí. Es decir, su costo de salida es mucho más oneroso que el de quedarse allí. Y han soportado presiones de todo tipo, desde las amenazas de los Estados Unidos hasta las medidas contra algunos de sus dirigentes. Pero luego que esa consigna no tuvo viabilidad, cambiamos para la otra que se llama gobierno de emergencia. El gobierno de emergencia también tiene que ser explicado. ¿Con quién vas a ir a la emergencia? ¿Tú crees que, según lo que yo entiendo, Maduro está allí más por errores de la oposición que por su propia conducta, que por su propio derecho? Es decir, da la impresión de que el gobierno estuviera rendido y lo que falta es que haya una unidad efectiva, tal como tú lo planteas. La unidad no se puede dar porque hay desconfianza entre ustedes. Tú desconfías de Guaidó, tú desconfías de Henry Ramos, desconfías de los demás, y ellos también desconfían de ti. Y por eso probablemente no, hasta que no haya una unidad de propósito. A mí me pareció muy interesante cuando Guaidó andaba por Europa, que tú dijiste, yo me voy, Carlos Ortega y algunos dijeron, yo me voy con Guaidó para Caracas. Yo dije, bueno, esto sí parece ser que ya conversaron y la cosa se va a poner bien. Hasta que no haya una unidad efectiva, que es el valor agregado más importante que tienen los venezolanos, que es la unidad efectiva, con una unidad de propósito, porque no tiene que ser con todo, con algunas cosas que sean importantes. Mientras eso no se dé, el gobierno va a seguir operando, utilizando factores importantes de la oposición para hacerle a la oposición, a Guaidó y a los que quieran salir. Es decir, la cosa no apunta solamente a los errores de la oposición, sino entender que el gobierno tiene razones ilegítimas tal vez para quedarse allí. Y luego el caso de los Estados Unidos. Yo lo oí en estos días en una entrevista que le hizo Caraza a María Corina Machado de Caracas. Y ella decía que ya se acabaron, que la única opción que queda es la de una incursión militar. Y yo tengo conversaciones, he conversado aquí con líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata, en conversaciones privadas, y la primera cosa es que los dos partidos están de acuerdo en que el caso venezolano tiene que ser tratado, pero no están persuadidos de que una incursión
o una invasión a Venezuela sea la salida. Yo no sé si es que lo tienen en secreto, pero en fin de cuentas lo que yo estimo es que los Estados Unidos no han querido participar en una cuestión de esa. Y también sé de parte de los colombianos, que no el canciller, pero sí gente vinculada a la política en Colombia, que han manifestado que a ellos no les agradaría una cosa como esa. Y en particular el Grupo de Lima tampoco. Entonces, digo, oye, yo siempre he seguido tu carrera política con interés y he confiado mucho en ti, pero a veces he visto que tienes unas posiciones radicales que se alejan del Antonio Ledesma, que era capaz de entender las diferencias y poder encabezar un gran proyecto donde se respeten las distintas posiciones, porque yo no estoy muy seguro que sea por los errores de la oposición que no se ha podido alcanzar el objetivo de sacar a Maduro del poder. Bueno, fíjate, vamos por partes. Primero, una cosa es la estrategia y una cosa son las tácticas. Las tácticas se pueden modificar mientras se va apalancando la estrategia. Ahora, tú lo que no puedes es plantearte el cese de la usurpación y luego meter tu proyecto, tu empresa, en un túnel oscuro como ocurrió con Barbados. ¿Qué logramos de Barbados? Si ya veníamos del diálogo de Dominicana y el diálogo del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Maduro ganó un tiempo precioso desmovilizando la calle desde abril hasta finales del año pasado. Esa es la gran verdad. ¿Qué logramos con la operación táctica de la reincorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional? ¿Qué logramos con eso? Disculpe que interrumpa, nos quedan como 4 minutos, hay que aprovechar el tiempo. Luego, la confianza, totalmente de acuerdo contigo, Rojas. Sin confianza no va a prosperar una lucha estratégica con unidad de propósito. Sospechoso. Bueno, nosotros advertimos el tema de la reincorporación del PSUV desde el año pasado. ¿Y qué pasó con estos que fueron picados de alacranes? ¿Dónde están algunos factores de la oposición integrando una famosa mesita y tienen como parlante a Globovisión? Y desde allí anuncian todas las estrategias para debilitar a Guaidó. Nosotros estamos debilitando a Guaidó. Yo te puedo echar el cuento en otra entrevista más adelante de cómo se logró que Guaidó asumiera el interinato en enero del año pasado. Porque muchos no querían, se oponían tenazmente. Y quienes insistimos fuimos, y lo digo aquí, María Corina Machado y este humilde servidor, reuniones privadas que sostuvimos con varios factores. Ahora, si es sospechoso, pues tú puedes equivocarte, como lo dice Rojas perfectamente, en la implementación de una estrategia, de una operación táctica. Pero hay errores que no parecen ser tales errores, que no son permisibles para una dirigencia curtida que tiene experiencia política. Este replanteamiento de elecciones parlamentarias, no de ahora, antes del coronavirus, esa era la agenda que tenían. ¿Elecciones parlamentarias para qué? Si es que el parlamento que elegimos con las 2/3 partes lo mantienen en desacato desde hace más de 4 años. Y con el uso de la fuerza, eso no lo va a anunciar ningún gobierno. Y es lo menos que quisiera algún gobierno. Pero es que en Venezuela, el problema de Venezuela no es de los venezolanos, es una amenaza para Estados Unidos. ¿Con quién tiene relaciones Nicolás Maduro? Con Irán. ¿Y qué es Irán? Irán es la mayor expresión del terrorismo internacional. ¿Qué es Venezuela? Una plataforma de narcotráfico. O sea, es un problema también de Estados Unidos. ¿Quiénes están en Venezuela? La FARC, el ELN, que son los factores que desestabilizan a Colombia. Ahora, esa movilización naval que autorizó Donald Trump, yo creo que no se va a regresar, esos buques no se van a regresar con las anclas entre la popa. No se van a regresar con las anclas entre la popa. Esos buques están allí y esa operación naval es para tener objetivos muy concretos. Que lo vayan a anunciar en su oportunidad, lo harán. Como también se anunció en su oportunidad los procesos por narcotráfico, los procesos por terrorismo que están vigentes, que siguen su curso y que no son poca cosa, ni los van a eclipsar con esta chapuza de Macuto, donde lamentablemente murieron unos que otros ciudadanos venezolanos y otros están detenidos y torturados. Muchísimas gracias, porque se nos va a llegar el tiempo. De verdad te agradecemos la participación y las dudas que hemos tenido. No sé si quiere despedir, profesor. Mira, no, claro, vamos a despedir a Antonio, pero Antonio dejó abiertas algunas posibilidades que muchísimas seguir para otro programa. Claro. Vamos a estar en agenda, Antonio, para seguir conversando. Hoy nos vamos a tener que retirar porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero cuenta que vamos a seguir hablando porque hay algunos temas que se nos quedaron y que tú obligatoriamente tendrás que pronunciarte sobre ellos, perdón. Le damos las gracias a Damaso Jiménez, a Darwin Chávez y por supuesto a nuestro gran amigo Antonio Ledesma, que no está en Venezuela, al igual que nosotros,
pero que te llevamos a Venezuela en el corazón. Es todo, amigos. Nos vemos la próxima semana. Arriba, corazones.